En el Cáucaso hubo pueblos enteros donde morir antes de los 90 se consideraba morir joven, sin médicos, sin farmacias. ¿Su secreto? Algo que hacían todos los días, varias veces al día, sin pensarlo. Lo que bebían. Hoy vas a conocer 20 bebidas olvidadas que civilizaciones enteras usaron durante miles de años para llegar a los 100. Baratas, simples. Las preparas hoy mismo en tu cocina. Y la número 20 es la que más se repite en los lugares donde de verdad viven los centenarios. Casi nadie la bebe ya. Empezamos. La primera bebida nació junto a los ríos de Mesopotamia, hace más de 6000 años. Los sumerios, ese pueblo que inventó la escritura y la rueda, también fermentaban un líquido espeso a partir de cebada y pan. No era la cerveza industrial de hoy, ojo con esto, porque ahí está toda la diferencia. Era una bebida sin filtrar, turbia, viva, cargada de levaduras activas y de granos parcialmente fermentados. La bebían con cañas para esquivar los pozos. Y aquí viene el dato que cambia la historia entera. En una época sin agua potable segura, donde beber del río podía matarte de disentería en 3 días, esta bebida fermentada era el agua limpia del pueblo. El proceso de fermentación eliminaba los microbios peligrosos y de paso llenaba el cuerpo de vitaminas del grupo B que la dieta de aquella gente apenas tenía. Los sumerios no sabían lo que era una vitamina, pero observaron generación tras generación que quien bebía aquello enfermaba menos. Lo llamaron un regalo de la diosa Ninkasi. Nosotros lo llamaríamos hoy una bebida probiótica de grano entero. La versión moderna y sana de aquello no es la lata del supermercado. Es un fermento suave de cereal sin pasteurizar, donde las levaduras siguen vivas. Guárdate ese concepto, porque va a repetirse a lo largo de todo el video. Lo vivo cura, lo esterilizado solo llena. La segunda bebida marchó durante siglos dentro de las cantimploras del ejército más disciplinado de la antigüedad. La inventó Roma y se llamaba Posca. Apunta la fórmula porque es de una simplicidad casi insultante. Agua, un chorro de vinagre y a veces unas hojas de hierbas como el cilantro. Eso era todo. Los legionarios romanos cruzaron Europa entera, conquistaron desde Britania hasta el desierto, marchando con esto en el estómago. El emperador Adriano la bebía para sentirse uno más entre la tropa. Cato el Viejo la tomaba para combatir la sed en campaña. ¿Y por qué funcionaba? Porque la acidez del vinagre cumplía 2 funciones que la ciencia de hoy confirma sin discusión. Primero, volvía potable el agua dudosa de cualquier charca, matando buena parte de las bacterias. Segundo, y esto es lo interesante para la longevidad, el vinagre ralentiza la velocidad a la que el azúcar entra en la sangre después de comer. Un soldado que bebía Posca con su ración de pan tenía picos de glucosa más suaves. Y los picos de glucosa repetidos década tras década son uno de los motores ocultos del envejecimiento acelerado. Roma no tenía glucómetros. Tenía vinagre, agua y 16 siglos de observación. La pregunta incómoda es esta. Si una bebida mantuvo en pie a las legiones que construyeron un imperio, ¿por qué la cambiamos por refrescos que hacen exactamente lo contrario? La tercera bebida es prima hermana de la anterior, pero de Persia, y mucho más elegante. Se llama Secanchabin, y los persas la preparaban hace más de 1000 años para sobrevivir a los veranos abrasadores de la meseta iraní. La receta es vinagre y miel cocidos juntos hasta formar un jarabe, al que se le añade menta fresca y luego se diluye en agua bien fría. El nombre mismo lo dice, viene de las palabras persas para vinagre y miel. Lo que los persas resolvieron con esta bebida fue un problema serio. Cuando trabajas bajo un sol de 40 grados, sudas y con el sudor pierdes sales minerales. Si solo bebes agua, diluyes aún más esas sales y aparecen los calambres, el mareo, el agotamiento. El Secanchabin, con su miel que aporta azúcares de absorción rápida, su vinagre y una pizca de sal, era una bebida de rehidratación de verdad, 1000 años antes de que existieran las bebidas isotónicas de colores. La menta además no estaba ahí solo por el sabor, relaja la musculatura del aparato digestivo y refresca de forma real la sensación corporal. Los persas vivían rodeados de desierto y aún así llegaban a edades avanzadas con la cabeza clara.
Una parte de ese mérito se bebía fresca en un cuenco de barro, y mientras Persia se refrescaba con menta, al otro lado del mundo los granjeros preparaban algo parecido sin haber oído jamás la palabra Persia. Lo verás en la cuarta bebida, pero antes una cosa: si vives en una ciudad y bebes refrescos para el calor, lo que viene te interesa más que a nadie, porque es exactamente lo que esos refrescos deberían haber sido y nunca fueron. La cuarta bebida atravesó el océano y reapareció en los campos de Norteamérica con otro nombre: Zwischel. Durante más de 200 años, desde 1600 hasta bien entrado el siglo XX, fue la bebida que mantenía vivos a los segadores durante la cosecha del heno bajo el sol de agosto. La llamaban el ponche del segador. La fórmula combinaba agua, vinagre de manzana, jengibre rallado y un endulzante natural, casi siempre melaza o sirope de arce, y cada uno de esos 4 ingredientes tenía su trabajo. El vinagre de manzana otra vez, ese gran olvidado. El jengibre, que es antiinflamatorio y calienta el cuerpo por dentro. La melaza, que no es azúcar vacío sino una fuente real de potasio y hierro, esos minerales que el sudor se lleva. Y el agua, que hidrata. Los granjeros decían una frase que merece la pena recordar: el Zwischel quita la sed, limpia la garganta del polvo y del heno, da un empujón de energía y evita que el cuerpo enferme. Lo decían por experiencia, no por marketing. Y aquí está lo absurdo de nuestra época. Pagamos dinero por bebidas deportivas llenas de colorantes y azúcar refinado, cuando la bebida deportiva original, la que de verdad sostuvo el trabajo físico de generaciones enteras, se prepara en 3 minutos con 4 ingredientes que probablemente ya tienes en casa. La quinta bebida nos lleva a las montañas del Cáucaso, esa cordillera entre Europa y Asia famosa por una cosa muy concreta. Allí, durante generaciones, vivieron algunas de las personas más longevas y robustas del mundo. Pastores que a los 100 años seguían subiendo laderas, y en cada una de esas casas había un saquito colgado con unos gránulos que parecían pequeñas coliflores translúcidas. Eran los gránulos de kéfir. Los echaban en leche, esperaban un día y obtenían una bebida ácida, ligeramente espumosa, espesa. El kéfir de leche es probablemente el alimento fermentado más poderoso de esta lista, y no lo digo yo a la ligera. Lo dijo hace más de un siglo un científico llamado Ilya Mechnikov, que ganó el Premio Nobel de Medicina en 1908. Mechnikov fue de los primeros en proponer en serio que las bacterias buenas del intestino estaban directamente conectadas con la longevidad humana, y miró hacia el Cáucaso buscando la prueba. Hoy sabemos que tenía razón en lo esencial. El kéfir de leche puede contener decenas de cepas distintas de bacterias y levaduras beneficiosas, muchísimas más que un yogur normal. Y la ciencia más reciente del microbioma, ese universo de microbios que llevamos en el intestino, está confirmando que un intestino poblado de bacterias buenas regula la inflamación de todo el cuerpo. Y la inflamación crónica, esa que no se ve, esa que no duele hasta que es tarde, es uno de los grandes aceleradores del envejecimiento. Los pastores del Cáucaso no leyeron ningún estudio, simplemente colgaban el saquito día tras día y enterraban a muy poca gente joven. La sexta bebida no necesita leche, y por eso conquistó las regiones del mundo donde no había vacas a mano. Es el kéfir de agua. En lugar de gránulos de leche, se usan unos gránulos distintos que fermentan agua azucarada. A veces, con un trozo de fruta o le tuvo un poco de jengibre. En 1 o 2 días tienes una bebida ligeramente burbujeante, fresca, levemente dulce, llena de microorganismos vivos. Lo fascinante del kéfir de agua es que es la respuesta de la naturaleza para quien no tolera los lácteos, para quien sigue una dieta vegetal o simplemente para quien quiere una bebida con gas que no sea un refresco. Piénsalo un momento. Una bebida burbujeante, dulce y refrescante que en lugar de destruir tu intestino, lo repuebla de vida. Ese es exactamente el lugar que ocupaban estas bebidas antes de que la industria nos vendiera burbujas azucaradas en latas. La burbuja no era el enemigo fue lo que metieron dentro de la burbuja. Y hablando de burbujas con historia, la séptima bebida tiene una leyenda preciosa detrás. Te aviso de algo. A partir de aquí, entramos en las bebidas que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Y la diferencia con todo lo anterior te va a sorprender. La séptima bebida es el kvas, y durante siglos fue sin discusión la bebida del pueblo en Rusia y en toda Europa del Este. Tan común que la llamaban la cola rusa, mucho antes de que existiera ninguna cola. Se preparaba con algo que hoy tiramos a la basura sin pensarlo:
pan duro, pan de centeno reseco, que en lugar de desecharse se sumergía en agua y se dejaba fermentar unos días con un poco de levadura. El resultado era una bebida ligeramente ácida, con un punto de gas, de un sabor que recuerda a una cerveza muy suave, pero prácticamente sin alcohol. Lo que hacía especial al kvass es que rescataba el valor nutritivo del cereal y lo convertía en algo vivo y digestible. Cada familia rusa guardaba su propia receta, transmitida de abuela a nieta. Los vendedores callejeros lo despachaban de enormes cubas amarillas en cada esquina. Era barato, sí, pero era una bebida funcional, fermentada, ligera, refrescante, sin el azúcar brutal de los refrescos modernos. Existe también una variante hecha con remolacha en lugar de pan, y esa versión tiene un valor añadido, porque la remolacha es conocida por favorecer la circulación y la salud del hígado. Un pueblo entero hidratándose durante siglos con una bebida fermentada en vez de con agua azucarada. No es casualidad que tardaran tanto en necesitar farmacias. La octava bebida viaja a las estepas inmensas de Mongolia y es quizá la más sorprendente de todas para el oído moderno. Se llama kumis y es leche de yegua fermentada. Sí, de yegua. Los guerreros nómadas de Genghis Khan, esos jinetes que conquistaron el mayor imperio terrestre de la historia, se alimentaban en buena parte de esto. Y tiene una lógica brutal. Un pueblo que vivía a caballo, en movimiento perpetuo sin tierras de cultivo, no podía depender de cosechas, pero sí tenía yeguas. La leche de yegua tiene más azúcar que la de vaca, lo que la hace fermentar mejor. Y el resultado es una bebida ligeramente alcohólica, ácida, espumosa, cargada de vitaminas y de bacterias beneficiosas. Para los mongoles, el kumis no era un capricho, era medicina, era alimento, era hidratación, todo en el mismo cuenco. De hecho, en algunas regiones de Asia Central, el kumis se sigue recetando hoy en sanatorios para personas con problemas digestivos y respiratorios. Un imperio se construyó a lomos de caballo y con leche fermentada en el estómago. Cuando lo piensas, la idea de que la longevidad y la fuerza vienen de un laboratorio empieza a tambalearse. La novena bebida nos devuelve a un terreno más familiar, pero esconde un secreto que casi nadie conoce. Es el té verde. Lo conoces, claro. Pero seguramente no sabes que en China no nació como una bebida social, sino como una medicina pura y dura. El texto medicinal chino más antiguo que se conserva describía el té como una sustancia capaz de hacer pensar mejor, dormir menos y ver con más claridad. Durante buena parte de su historia temprana, el té fue una receta, no un placer. Los alquimistas taoístas, esos hombres obsesionados con encontrar la fórmula de la inmortalidad, incluían el té verde en sus preparados de longevidad porque observaron una cosa simple. Quien bebía té de forma habitual parecía vivir más y mejor. Hoy la ciencia entiende el porqué. El té verde está cargado de unos antioxidantes llamados catequinas que ayudan a proteger las células del desgaste y de un aminoácido, la L-teanina, que produce un estado de calma y concentración a la vez sin los nervios del café. Hay análisis que han asociado el consumo regular de té verde con presión arterial más baja y mejor salud cardiovascular. 3 o 4 tazas al día durante toda una vida es uno de los hábitos más respaldados que existen. Y lo más bonito es que China lo supo antes que nadie, solo que lo llamaba claridad de mente, no antioxidantes. La 10ª bebida es el té verde llevado a su forma más extrema y concentrada, el matcha. Nació también en China, pero fueron los monjes zen de Japón quienes lo elevaron a categoría de ritual hace más de 800 años. La diferencia con el té verde normal es radical y merece entenderse. Cuando preparas té en hojas, las dejas en remojo y luego las tiras. Te bebes solo lo que el agua extrajo. Con el matcha, la hoja entera se muele hasta convertirla en un polvo finísimo. Y ese polvo se disuelve y se bebe completo. Te tomas la hoja entera. Eso significa que ingieres muchísimas más catequinas, más L-teanina, más nutrientes que con cualquier infusión. Los monjes zen lo bebían para sostener largas horas de meditación, alerta, pero serenos. Los samuráis lo tomaban antes de la batalla por la misma razón, concentración con calma. Hoy hay investigadores que estudian su efecto sobre el envejecimiento de la piel y sobre el metabolismo. Una sola taza de matcha bien preparado equivale, en compuestos protectores, a varias tazas de té verde corriente. Los monjes lo descubrieron meditando.
Nosotros lo redescubrimos en estudios. El destino del conocimiento es curioso. Se pierde y luego se vuelve a encontrar exactamente donde estaba. Vamos por la mitad, 10 bebidas recorridas, y quiero pedirte una cosa concreta. Para aquí un segundo, piensa cuál de estas 10 podrías empezar a preparar tú esta misma semana con lo que tienes en casa, y escríbela abajo en los comentarios con una sola palabra. No es relleno. Leer qué bebida elige cada persona me dice mucho sobre lo que el cuerpo de cada uno está pidiendo. Y créeme, las 10 que vienen ahora incluyen algunas todavía más poderosas. La 11ª bebida huele a especias y a hogar. Y viene de la India con más de 3000 años de historia a la espalda. Es la leche dorada, lo que la medicina ayurvédica llama leche de cúrcuma. La fórmula tradicional es leche tibia, una cucharada de cúrcuma en polvo, una pizca de pimienta negra y un poco de miel. Y hay un detalle en esa fórmula que es pura sabiduría antigua, comprobada hoy al milímetro. La cúrcuma contiene un compuesto llamado curcumina, uno de los antiinflamatorios naturales más estudiados del planeta, con miles de investigaciones científicas detrás. Pero la curcumina, por sí sola, el cuerpo apenas la absorbe. Se pierde casi entera. ¿Y qué hicieron los indios hace 3 milenios sin saber nada de biodisponibilidad? Le añadieron pimienta negra. Resulta que un compuesto de la pimienta negra multiplica de forma espectacular la absorción de la curcumina. Lo que la medicina ayurvédica colocó en la receta por intuición y tradición, los laboratorios lo confirmaron como una verdad química exacta. Una taza de leche dorada antes de dormir es uno de esos gestos pequeños que, repetidos durante años, calman esa inflamación silenciosa de la que ya hablamos, la que envejece por dentro sin avisar. La 12ª bebida es un té que no es té y crece en las montañas de Sudamérica, el mate. Durante siglos fue la bebida sagrada de los pueblos guaraníes, mucho antes de que llegaran los europeos. Se prepara con las hojas de una planta llamada yerba mate, en una calabaza hueca, y se bebe con una caña metálica con filtro. Lo que los guaraníes valoraban del mate era que daba energía sostenida sin agotar al cuerpo, resistencia para caminar largas distancias y una sensación de saciedad que ayudaba a soportar la escasez. La ciencia ha encontrado en el mate una combinación interesante. Tiene cafeína natural, pero también una buena dosis de antioxidantes y de nutrientes. Pero hay algo en el mate que va más allá de la química y que conecta directamente con la longevidad. El mate casi nunca se bebe a solas, se comparte. La calabaza pasa de mano en círculo, una persona ceba y los demás esperan su turno. Y aquí está la clave que muchas veces se nos olvida. En todas las regiones del mundo donde la gente vive más años, hay un factor que se repite tanto como la dieta, y es el vínculo social, la compañía, el sentirse parte de algo. El mate no es solo una bebida, es una excusa diaria, repetida, para no estar solo. Y la soledad, dicen los estudios más serios sobre envejecimiento, desgasta tanto como el tabaco. La 13ª bebida es de las más antiguas que ha tocado el ser humano y nace del encuentro entre el agua y la miel. Es el hidromiel. Hay restos de bebidas fermentadas de miel en China de hace 9000 años y atravesó después casi todas las culturas. Los griegos la llamaban la bebida de los dioses. Los vikingos la bebían en sus grandes salones. En numerosos pueblos antiguos era la bebida de las celebraciones y los rituales. El hidromiel se obtiene fermentando miel diluida en agua. Y conviene entender una cosa con honestidad. El hidromiel tradicional tiene alcohol, y el alcohol en exceso no alarga ninguna vida. Todo lo contrario. Pero lo que aquellas culturas valoraban no era emborracharse. La miel de base sin fermentar ya era para ellos una medicina. La usaban para curar heridas, para calmar la garganta, como fuente de energía pura. Existían además versiones muy suaves, casi sin alcohol, más parecidas a un refresco fermentado de miel. Y ese es el espíritu que merece rescatarse. Una bebida fermentada, suave, basada en un ingrediente que es antiséptico y energético por naturaleza. La lección del hidromiel no es beber alcohol, es recordar que la miel cruda, ese alimento que las abejas llevan regalándonos desde antes de que existiéramos, fue durante milenios una de las medicinas más valiosas que un ser humano podía tener en casa. La 14ª bebida nos lleva a México, a la tradición de los pueblos mayas y aztecas, y tiene un nombre que suena a fiesta:
el tepache. Antes de seguir, fíjate en esto, porque es un patrón que se repite en estas bebidas perdidas y que dice mucho de nosotros. El tepache se prepara fermentando durante 2 o 3 días, algo que hoy tiramos directamente a la basura, la cáscara y el corazón de la piña, esa parte de la fruta que descartas sin mirarla. Se fermenta con un poco de azúcar sin refinar, a veces con canela, y se obtiene una bebida ligeramente burbujeante, dulce y ácida, refrescante, llena de microorganismos vivos. Los pueblos mesoamericanos no tenían el lujo de desperdiciar nada. La cáscara de la piña conserva enzimas y nutrientes, y la fermentación los transforma en una bebida probiótica deliciosa. Detén un momento la idea, una bebida sana, refrescante y viva, hecha literalmente con la basura de la fruta. Y aquí está lo que decía. 4 de las bebidas de esta lista, el kvass del pan duro, el tepache de la cáscara y otras 2 que aún verás, nacen de aprovechar lo que hoy desechamos. Las civilizaciones antiguas convertían el residuo en salud. Nosotros convertimos la salud en residuo. En algún punto del camino invertimos la fórmula entera. La 15ª bebida es un fermento de té que se ha puesto de moda hace poco, pero cuyo origen se rastrea hasta el noreste de China, hace más de 2000 años. Es la kombucha. Se prepara fermentando té endulzado con un cultivo de bacterias y levaduras, esa especie de disco gelatinoso que algunos llaman la madre. El resultado es una bebida ácida, con gas natural, ligeramente avinagrada. Cuenta la tradición que en la antigua China la llamaban el té de la inmortalidad, y aunque ese nombre suena a exageración de leyenda, lo que hay detrás tiene sentido. La kombucha combina 2 cosas potentes en un solo vaso: los antioxidantes del té verde o negro de base, y los microorganismos vivos y los ácidos beneficiosos que genera la fermentación. Es, en cierto modo, el cruce perfecto entre el mundo del té y el mundo de los fermentos, las 2 grandes familias de esta lista. Eso sí, una advertencia sincera: la kombucha que de verdad sirve es la fermentada de manera tradicional, no las versiones de tienda cargadas de azúcar añadido que apenas conservan vida. Otra vez el mismo principio que recorre todo el video. Lo que cura es el proceso vivo, no la etiqueta bonita. La 16ª bebida es agua, pero no agua cualquiera. Es agua de cebada, y su historia se remonta al antiguo Egipto y a la Grecia de Hipócrates, el padre de la medicina occidental, que la recetaba directamente a sus pacientes hace 2500 años. La preparación no puede ser más simple. Se hierve cebada en grano en abundante agua, se cuela, y ese líquido, a veces con un toque de limón o de miel, es la bebida. Durante siglos fue el remedio de cabecera para los enfermos, para los convalecientes, para quien tenía el estómago delicado o problemas de riñón. La cebada hervida suelta al agua una fibra suave que sienta bien al aparato digestivo, ayuda a calmar la inflamación interna y favorece la función de los riñones, esos órganos silenciosos que filtran tu sangre cada minuto de tu vida y de los que casi nunca te acuerdas. En muchos países de Asia, el agua de cebada sigue siendo hoy una bebida cotidiana, fresca y reconfortante. Hipócrates tenía una frase que resume el video entero: que tu alimento sea tu medicina. El agua de cebada fue durante milenios exactamente eso. Medicina que se bebía sin miedo porque sabía bien. La 17ª bebida es un caldo, y quizá te sorprenda encontrarlo en una lista de bebidas, pero las civilizaciones antiguas no separaban tanto como nosotros lo que se bebe de lo que alimenta. Es el caldo de huesos. Durante toda la historia de la humanidad, ningún pueblo que cazaba o criaba animales tiraba los huesos. Los cocían durante horas y horas, a fuego lento, con un poco de algo ácido como vinagre para extraer todo lo que el hueso guardaba dentro. El resultado era un caldo denso, nutritivo, profundamente reconfortante. Y lo que ese caldo extrae de los huesos son sustancias muy valiosas. Colágeno, que es la proteína que mantiene firme la piel, flexibles las articulaciones y fuertes los tejidos. Minerales que pasan del hueso al líquido. Y aminoácidos que ayudan a reparar la pared del intestino. En las culturas tradicionales de medio mundo, el caldo de huesos era lo primero que se le daba a un enfermo, a una madre recién parida, a un anciano que necesitaba recuperar fuerzas. La sabiduría popular lo llamaba comida que cura. Hoy, mucha gente paga por suplementos de colágeno en polvo dentro de botes caros, sin saber que el caldo de huesos hecho en casa a fuego lento durante una tarde entera lleva ese mismo colágeno desde el principio de los tiempos.
y además calienta el alma mientras lo bebes. La 18ª bebida es la más humilde de toda la lista, y precisamente por eso la más injustamente olvidada. Es el agua de avena. Los pueblos del norte de Europa y también muchas culturas de América Latina preparaban desde hace siglos esta bebida dejando avena en remojo en agua, a veces toda la noche, y luego colando y bebiendo ese líquido suave, ligeramente cremoso, a menudo con un poco de canela. Era la bebida del trabajador, la del niño que crecía, la de quien necesitaba sostener el cuerpo durante una mañana larga sin desfallecer. La avena suelta al agua un tipo de fibra muy especial, una fibra que la ciencia moderna asocia con dos cosas concretas. Ayuda a mantener el colesterol a raya y suaviza la subida del azúcar en sangre tras las comidas. Es decir, esos mismos picos de glucosa de los que hablábamos al principio con la posca romana, el agua de avena los amortigua de otra manera. Y además es saciante, calma el hambre, asienta el estómago. Una bebida que se prepara dejando un puñado de avena en agua mientras duermes. Cero esfuerzo, cero coste casi, y un efecto sobre la salud del corazón que cualquier médico de hoy te aplaudiría. La 19ª bebida nos devuelve al jengibre, pero esta vez en su forma más pura y directa, la infusión de jengibre y miel. Es probablemente la bebida medicinal más universal que existe, porque la encontramos prácticamente igual en la China antigua, en la India, en África y en Europa, en culturas que jamás se conocieron entre sí, y cuando tantos pueblos distintos llegan, por separado, a la misma fórmula, es que esa fórmula funciona de verdad. La preparación es jengibre fresco rallado, hervido o en infusión en agua caliente, con una cucharada de miel y muy a menudo un chorro de limón. Los chinos antiguos consideraban el jengibre una de sus plantas sagradas y lo daban a los emperadores para conservar la lucidez en la vejez. La ciencia moderna ha confirmado por qué tenían razón. El jengibre contiene compuestos que combaten la inflamación, que protegen las células del estrés oxidativo, que ayudan con las náuseas y la digestión. La miel aporta su poder antiséptico y calmante. Y el limón su vitamina C. 3 ingredientes baratos, una taza humeante y un escudo cotidiano contra los pequeños desgastes del cuerpo. No cura lo imposible, pero repetida cada día durante años, esta bebida hace ese trabajo silencioso de mantenimiento que separa a un cuerpo que envejece bien de uno que se rinde antes de tiempo. Y llegamos a la 20ª bebida, la que prometí al principio, la que está más directamente ligada a las zonas del planeta donde de verdad viven los centenarios. Hay un puñado de lugares en la Tierra donde la gente llega a los 100 años en proporciones que asombran a los científicos. Cuando se estudia con lupa la dieta de esos lugares, aparece un patrón claro y no es una sola bebida exótica. Es una manera entera de beber. La 20ª bebida no es un líquido único. Es la bebida que esas comunidades llevan haciendo desde siempre y consiste en una idea tan sencilla que cuesta creer que la hayamos perdido. Agua pura como bebida principal del día, sin azúcar, sin colorantes, sin nada. Y alrededor de esa agua, infusiones de hierbas locales del propio entorno, distintas en cada región. En algunas zonas de Asia, tés verdes. En zonas del Mediterráneo, infusiones de romero, de salvia, de las hierbas del monte. En otras, vino tinto en cantidades muy pequeñas y siempre acompañando la comida y la conversación, nunca a solas. Lo que comparten todas esas culturas longevas no es un ingrediente mágico, es una disciplina invisible. Nunca, jamás convirtieron las calorías líquidas azucaradas en su forma habitual de hidratarse. Su cuerpo pasó la vida entera bebiendo agua e infusiones de plantas. Punto. Esa es la bebida número 20, la menos espectacular de todas, y por eso mismo la más poderosa. Porque no se trata de encontrar la poción perfecta. Se trata de entender que el daño no estaba en lo que les faltaba a aquellas civilizaciones, sino en lo que les sobra a las nuestras. Ellos no bebían algo milagroso, simplemente no bebían veneno todos los días. Hemos recorrido 20 bebidas y en realidad hemos recorrido un mapa entero de la sabiduría humana. Desde la cebada turbia de Sumeria hasta el agua sencilla de las zonas de centenarios. Y si te fijas, todas, absolutamente todas, comparten 3 rasgos. Primero, son baratas, hechas con lo que la tierra da o incluso con lo que solíamos tirar. Segundo, son vivas o son limpias.
fermentos llenos de microorganismos o aguas e infusiones sin azúcar. Y tercero, fueron probadas no en un laboratorio durante 6 meses, sino en millones de cuerpos humanos a lo largo de miles de años. Esa es una muestra estadística que ningún estudio moderno podrá igualar jamás. La pregunta que te dejo no es complicada. Si pueblos enteros en continentes que no se conocían llegaron por su cuenta a las mismas conclusiones sobre lo que un cuerpo debe beber para durar, ¿por qué nosotros, con toda nuestra ciencia, hemos elegido beber justo lo contrario? La respuesta no es la ignorancia. La respuesta es que a alguien le resultó muy rentable que cambiáramos el fermento de la abuela por la lata de colores y el agua de cebada de Hipócrates por un refresco con un nombre pegadizo. Pero ese cambio no es obligatorio. Y después de este video, ya no es ni siquiera inocente porque ahora lo sabes. Empieza por una, solo una, la que más te haya llamado la atención hoy. Prepárala esta semana en tu cocina con tus manos y dime abajo en los comentarios cuál ha sido y por qué esa. Lee también lo que cuentan los demás porque en esos comentarios siempre aparecen recetas de familia, trucos y memorias que enriquecen lo que aquí compartimos. Si este recorrido te ha aportado algo, suscríbete y deja tu me gusta, porque así esta información llega a más gente que ahora mismo está llenando su cuerpo de azúcar sin saber que existe otro camino. En el próximo video vamos a desenterrar otro secreto que las civilizaciones antiguas conocían bien y que la vida moderna nos hizo olvidar. Hasta entonces, cuida lo que pones en tu vaso, porque ese vaso repetido 10,000 veces es literalmente de lo que estará hecho tu futuro. Nos vemos en el próximo encuentro.